El doctor en psicología César Solano es el protagonista de este Divulga Melilla. Tras pasar varios meses en Granada en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, ya está en nuestra ciudad para enseñar a sus compañeros y poner en marcha este proyecto basado en la neurociencia. Melilla cuenta con las bases para la puesta en marcha de un laboratorio de neurociencia y neuroeducación, pero aún hay un camino que recorrer. La neurociencia es una parte de la ciencia enorme que sobre todo se dedica a trabajar aspectos de nuestro cerebro implicados, en este caso, en la psicología y en la educación. ¿Vale? En nuestro proceso evolutivo, y he traído aquí una maqueta para evidenciar algo muy importante, ¿no? Nuestro proceso evolutivo de nuestra especie, en los últimos 200.000 años, es el desarrollo del neocórtex. Son 6 milímetros de estructura celular en donde encontramos el pensamiento abstracto, la matemática, la música, la literatura, el arte, nuestras creencias religiosas, y todavía sabemos muy poco realmente de la magnitud del conocimiento y cómo procesamos este tipo de conocimiento. Entonces, estamos empezando a desarrollar un trabajo sobre toma de decisiones en contextos de exigencia, ¿no? Para hacerlo, pues lo que hacemos es hacer un registro electroencefalográfico cuando nuestros participantes en el experimento pues realizan una tarea, ¿no? Para eso utilizamos este electroencefalógrafo. Esto es un Neuroscan, un equipo muy sencillo, de 40 canales, realmente es un electroencefalógrafo mediano, y registramos ciertos momentos en los que se realiza la tarea, con el objetivo de entender un poco más, un paso más allá de cómo procesa nuestro cerebro la información cuando tiene que tomar decisiones complejas. A César Solano son muchas las inquietudes que le han hecho poner en marcha este proyecto. Soy investigador del Centro Mente, Cerebro y Comportamiento en Granada, y es un instituto adscrito a la Universidad de Granada, y ahí se trabaja en esta línea con equipos más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, electroencefalografía de alta densidad, resonancia magnética funcional, magnetoencefalografía. Y cuando estuve el año pasado, y final del año pasado y principio de este, en una estancia, aprendí algunas técnicas que serían muy importante aplicarlas aquí. La ciencia es una industria que cuesta mucho dinero, y el Estado financia parte de nuestra investigación. Por lo tanto, en la actualidad estamos esperando mejores equipos y esperamos que lleguen lo más pronto posible. En este proyecto participan hasta 12 profesores de las distintas facultades que están en Melilla, y de ahí su multidisciplinaridad. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido desarrollar las tareas básicas de trabajo, seleccionar los participantes en el experimento, cosa que no hemos podido hacer ahora por las circunstancias de la pandemia. Esto implica contacto humano, ¿vale? Colocar este gorro o uno similar en la cabeza de un participante durante un periodo mientras el gorro se puede adaptar a las condiciones exigentes de la tarea. Pueden pasar 30, 40 minutos, y eso implica mucho contacto próximo. Por lo tanto, hemos tenido mucha dificultad para poder iniciar nuestro experimento en esas condiciones, pero eso es lo que vamos a hacer. Nuestros compañeros en enfermería están desarrollando tareas para hacer un registro electroencefalográfico mientras, por ejemplo, toman decisiones sobre preguntas del ámbito de urgencias, ¿no? Es decir, en nuestra hipótesis inicial con este trabajo en enfermería radica básicamente en la toma de decisiones sobre decisiones médicas o sanitarias en tiempos muy cortos, ¿vale?
En educación lo que estamos haciendo es desarrollar tareas para hacer registros mientras se procesa información, por ejemplo, lingüística o matemática. En ese sentido, tanto en un lado como en el otro utilizamos la misma técnica. Al iniciar un proyecto son muchas las expectativas que hay puestas sobre la mesa, pero no siempre se van cumpliendo. La verdad es que inicialmente íbamos a empezar en marzo, justamente hace un año. Justo hace un año pasó lo que pasó. Después se aplazó hasta septiembre. En septiembre pude empezar el trabajo y ahora estamos en la fase de iniciación, ¿no? Gracias a este proyecto se pretende dar respuesta y dar un giro a muchos mitos que existen en cuanto a nuestro cerebro. Hay una serie de mitos que se han elaborado a partir de las funciones cognitivas del ser humano. Necesitamos todo nuestro potencial cognitivo para tomar una decisión tan sencilla como voy a tomar un café o me voy a hacer una llamada importante. Por lo tanto, hay que quitarse mitos como eso de que utilizamos solo una porción de nuestro cerebro o que hay funciones exclusivamente derechas e izquierdas, que hay personas que viven su vida en función de este tipo de lateralidad. Y de hecho, mitos, por ejemplo, como las inteligencias múltiples, no tienen un soporte científico suficiente como para establecerlo como paradigma de trabajo. Entonces, en la educación se ha supuesto una gran cantidad de mitos que aún perviven y una parte de nuestro trabajo consiste en deshacer esos mitos, ¿no? En la actualidad, la literatura científica ha trabajado mucho al respecto y sobre todo en el Reino Unido hay una gran cantidad de publicaciones científicas que evidencian que acercarse a la neurociencia es un proceso todavía más complejo de lo que pensábamos y hemos supuesto, sobre todo en educación, ¿no? Tareas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, una tarea tipo Struben, donde pues una persona tiene que inhibir una función. Quizá conozcas esa tarea típica de hay un color escrito en el nombre de un color escrito en otro color de tinta y hay que inhibir la lectura para priorizar, ¿no? Eso es una función inhibitoria de nuestro cerebro e implica procesos muy complejos que se pueden acelerar una vez se va aprendiendo. Eso nos estudia, por ejemplo, con esto estudiamos procesos atencionales, ¿no? Capacidad de inhibición, funciones frontales, que son básicamente lo que nuestra corteza prefrontal elabora, ¿no? De tal manera que tratar de comprender dentro de los paradigmas educativos cómo funciona cada una de nuestras áreas cognitivas y cerebrales, pues nos da un gran aporte, ¿no? Ya te digo, en Europa los más avanzados en esta área son los británicos, que tienen escuelas bastante sólidas y con mucha frecuencia hacen evaluaciones desde aspectos neurocientíficos sobre la educación. El hecho de que Melilla tenga un proyecto de estas características es muy importante no solo para la universidad, sino también para la ciudad. Pues es una gran oportunidad, pero un trabajo ingente sin dinero, porque en este momento no tenemos una financiación, no tenemos un proyecto. La ciencia funciona, es decir, recibimos dinero cuando demostramos que hemos hecho, ¿vale? En esta línea de trabajo estamos en esa primera fase. Después de conseguir, estos equipos, por ejemplo, son donados por el Centro Mente y Cerebro y Comportamiento y espero conseguir otros equipos, pero es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Es importante incluir gente joven, es importante implicar al alumnado en todo esto, porque nosotros estaremos poco tiempo, pero son ellos los que realmente van a hacer que nuestro campus, en todas las facultades, porque de hecho hay unos compañeros con los que vamos a hacer un poco de neuromarketing, pueden beneficiarse de una técnica que no es compleja, tampoco está siendo tan cara en la actualidad, pero que el apoyo científico en este momento está muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Es comprensible por la situación, ¿no? Pero no veníamos tampoco de una situación boyante
para la financiación científica. Uno de los principales escollos que se encuentran a la hora de trabajar es la falta de financiación. Indudablemente, sin dinero no se puede hacer ciencia, es imposible, es imposible. La ciencia, como te dije hace un momento, es una industria sobre la que está montada una gran cantidad de empresas como las que fabrican este tipo de cosas, como las que publican, es decir, las grandes editoriales mundiales son las dueñas de las revistas importantes y el profesorado universitario está obligado a publicar este tipo de revistas. Y si no publicas, pues no tienes financiación, pero no tendrás financiación si no publicas. Entonces esto es una industria que cuesta indudablemente dinero. Es decir, trabajar sin becarios, trabajar sin proyectos y sin financiación es una situación quijotesca realmente. Sí, realmente tenemos ambiciones de conseguir un buen proyecto, pero estamos en un momento en el que vamos con lanza en ristre contra el molino de viento de la burocracia para lograr conseguir financiación, efectivamente, y demostrar con datos. ¿Y quiénes tienen dinero? Pues los grandes grupos de investigación. Recientemente, bueno, final del año pasado, publiqué un artículo en el que hicimos un experimento muy interesante sobre el dolor y, bueno, ese fue con resonancia magnética funcional. Pero claro, es un grupo de gente en el que pues nos apoyamos, cada cual hace una pequeña parte, pero es algo que de momento aquí no lo podemos hacer, ¿no? No podemos replicar este tipo de estudios pues porque no tenemos la infraestructura, ¿vale? Y lo que más adolecemos en Melilla es infraestructura. Ahora, tenemos que demostrar que tenemos capacidad para demandarla, ¿no? Y en eso estamos. De este grupo de investigación, de momento, es el único que se ha desplazado a Granada para formarse en este centro de referencia. De momento no hay compañeros, yo voy a enseñarles lo que he aprendido, ¿no? Estamos bueno, de momento 3 o 4 profesores que están interesados en participar, pero sobre todo necesito gente joven, alumnos que se quieran implicar en este proceso, en este trabajo, en estos proyectos, que inicialmente tengan más deseo de aprender que financiación con una beca, ¿no? Porque ya te digo, no se consigue financiación si primero no se demuestra que se está publicando, que se está desarrollando una línea de trabajo seria. El poner en marcha un proyecto de esta magnitud en Melilla supone un gran avance. Lo que más se beneficiaría es hacer una escuela, un instituto pequeño, pero una escuela de investigadores, ¿no? Porque nosotros nos vamos, pero estos chicos que están aquí deben ser los que tienen que reemplazarnos, ¿no? Las instituciones, la Universidad de Granada cumplirá 500 años en el 2031 y pues empezó siendo una madrasa, una escuela coránica, y hoy es una de las 250 universidades más importantes del mundo, gracias a que se ha formado gente joven que ha querido continuar y que ha dedicado mucho más tiempo del que le pagan en desarrollarse y en desarrollar la ciencia. La ciencia es una vocación que la llevas todos los días, de día, de noche, en cualquier lugar. Mucho más de lo que te pagan es el deseo de aprender. Y todos los días, cuando entramos al aula, cualquiera que trabaje en educación, si un día entra al aula y no tiene la necesidad de aprender, es hora de que se jubile. Para ello es muy importante motivar a los alumnos universitarios y así contar con nuevos investigadores. Yo creo que enseñándoles los resultados, ¿no? Es decir, mira cómo... Esto es una cosa física, cuando se pasa un programa, un software, y llega a encontrar cuáles son las estructuras activas en nuestro cerebro, eso intriga mucho, ¿no? Es decir, hay un software actual que se llama el LORETA, LORETA es Low Resolution Tomography. Es un sistema que sin utilizar la tecnología de resonancia magnética, matemáticamente, a partir de datos electrofisiológicos como un electroencefalograma, logra calcular la posición exacta de las estructuras que están implicadas. Y este tipo de software, comparado con el de resonancia, tiene resultados muy similares, con menor resolución de imagen, pero con exactitud matemática de ubicación.
Este software es libre, por ejemplo, ¿no? Es un software que se consigue. De hecho, el Easy Lab, que es uno de los el software que se utiliza sobre todo en preprocesamiento de señales, es un software libre y se puede conseguir. Se puede trabajar con mucho software libre, pero claro, aprenderlo es significa mucho tiempo, ¿no? Hay que disponer de mucho tiempo para hacerlo y necesitas vocación. El grupo de investigación se encuentra sumido en estos momentos en un trabajo de campo necesario para ir avanzando. Este año tenemos que pasar nuestro primer experimento y publicar un artículo seguro. Es decir, el futuro inmediato es, hemos pedido otro equipo, ¿no? Este de 40 canales, hemos pedido uno de alta densidad, a partir de 64 canales, se llama registro electroencefalográfico de alta densidad, y son equipos que realmente no son muy caros, cuesta 40.000 euros, en torno a 40.000 euros, pero que puede generar una gran cantidad de conocimiento y sobre todo de interés por parte de la gente joven para que se forme y se pueda ir, porque esto consiste en que se vayan a otros centros a formarse, no solo a Granada, a Barcelona o afuera del país, ¿no? Porque pues nuestra situación de pandemia pasará, pero el conocimiento y la búsqueda del mismo continuará. De cara a un futuro, César Solano lo tiene claro: contar con un instituto de neurociencia. Sería el primero que habría en Melilla, segundo que podría hacer que investigadores externos se acercaran a Melilla y pudiéramos tener todo un equipo consolidado, ¿no? Pero esto es un proceso. Yo estuve en el inicio del Centro Mente y Cerebro y Comportamiento que se inauguró en el 2013 en Granada y lo vi desde la primera piedra que se puso hasta recientemente, cuando pues, se ha consolidado como uno de los más importantes de España, y ha sido gracias al trabajo de gente que se implica muchísimo, ¿no? Esto, aquí esperar ganar, no, se gana en conocimiento, se gana en experiencia, pero exige una gran cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, si lográramos tener un instituto, será después de demostrar que somos capaces, que tenemos muchas capacidades de trabajar, que somos capaces también de convocar a la gente joven, porque te lo sigo insistiendo, sería imposible que esto funcionara si no implicamos a la gente joven. Además, considera que es totalmente factible contar con estas instalaciones en Melilla. Sí, yo creo que sí, al menos primero generar interés y después intentando conseguir financiación para proyectos y becas, porque los alumnos se motivan más cuando se les paga un salario, aunque sea pequeño, por el trabajo de investigación que se haga. En las últimas décadas es mucho lo que se ha avanzado en neurociencia, pero está claro que aún queda un largo camino que recorrer. Pues hemos dado un paso enorme en la última década, ¿no? Es decir, debido al desarrollo de ordenadores cuánticos, por ejemplo, de nuevo software que es capaz de hacer lo que a través de mucho tiempo era imposible, ¿no? Es decir, hasta hace muy poco tiempo, para tener una imagen del cerebro se necesitaba un equipo como el de resonancia magnética funcional, ¿no? Que pues es carísimo, requiere una cantidad de gente preparada para que lo utilice, etc. En la actualidad, con equipos sencillos como estos y con software muy potente, muy potente, de hecho, para poder utilizar ese software me conecto al ordenador central del Centro Mente y Cerebro para poder utilizar su ordenador, porque no podría trabajar aquí en un ordenador normal. Entonces, ese beneficio lo tenemos, ¿no? Podemos utilizar los equipos de allá a partir de lo que hagamos aquí con nuestros registros básicos. Este proyecto además cuenta con retos a corto y medio plazo. Dos cosas fundamentales. Primero, establecer una línea de investigación sólida. Es decir, una línea de investigación sólida significa que se lean tesis, ¿vale? Que comiencen a leerse tesis con nuestro trabajo. Y segundo, que podamos tener proyectos financiados. Eso sería fundamental, porque tener proyectos financiados significa garantizar el trabajo.
Creo que la mayor parte del trabajo es enseñarles lo que hacemos y entusiasmarles, ¿no? Porque sé que tienen ganas, tienen capacidad y les gustaría participar, pero hay que dárselos a conocer y en esas estamos. Por desgracia, esta situación tan dramática que estamos viviendo nos ha limitado mucho, pero es simplemente un escollo más entre tantos que hemos pasado durante tantos años y ahora creo que estamos sacando la cabeza después de muchas dificultades. De cara al futuro, César Solano se plantea trabajar en otras áreas. Hay dos líneas de trabajo que me gustan mucho en la actualidad. Una es el procesamiento atencional con tareas complejas, en la resolución de tareas complejas, y el otro es la investigación en la memoria, ¿no? Me interesa mucho la memoria, trabajar con personas mayores, hacer registros a partir de personas diagnosticadas, por ejemplo, con demencia de los cuerpos de Lewy, demencia tipo Alzheimer, en donde el cerebro comienza a procesar la información de forma diferente, ¿no? Y entonces, en la actualidad hay buena información, buena cuerpo de datos científico, pero siempre en otros países, ¿no? Y yo creo que aquí podríamos hacer algo. Tenemos la posibilidad de buscar población para ello. Y también algo que hice hace un par de años, no, hace ya 4 años, hice un trabajo con los inmigrantes del SETI, hicimos una tarea sobre nivel de estrés, haciendo un registro mucho más sencillo que este, no solamente era de un solo canal, y los datos fueron muy interesantes porque los comparábamos con los cuerpos de la Guardia Civil, ¿no? Y las personas que trabajan en el entorno de la valla, y fue un trabajo muy bonito, volver a este tipo de trabajos, pero con más instrumentos. Y hacer teoría no sirve, ¿no? Es decir, teorizar no sirve. A partir de los datos que recojan otros, necesitamos recoger nuestros datos, necesitamos interactuar con la realidad que vivimos y sobre todo inferir, sacar conclusiones a partir de nuestro propio trabajo. Porque la teoría no nos va a aportar avances en nuestro proceso de investigación. A pesar de las múltiples investigaciones llevadas a cabo, este doctor en psicología señala que el cerebro aún sigue siendo el gran desconocido. Muchísimo lo que sabemos, pero es muy poco comparado con lo que sabremos en el futuro, ¿no? Es decir, me maravillo con pensar lo que se sabrá dentro de 20 años, solo 20 años. Porque si echamos para atrás, hace 20 años, por ejemplo, en el año 90, en la década de los 90, se llamó la década del cerebro y un grupo, sobre todo Japón, echó mucho énfasis y financió muchísimo dinero en investigaciones en el cerebro y la neurociencia se disparó, vamos, tuvo una progresión geométrica en la producción científica. Y buena parte de lo que se sabe hoy es gracias a que en los años 90 se dedicó la investigación solo al cerebro, o a una buena parte del cerebro. Y estoy seguro que dentro de 20 años nos sorprenderemos con lo que hay. Espero al menos poderme enterar de lo que ha pasado.